¿Qué tal, estudiantes del éxito? Sean bienvenidos a nuestro podcast y es un gusto poderlos saludar, poder estar acá con ustedes por los próximos minutos compartiendo. Espero que se encuentren muy bien, espero que la estén pasando bien y que estén teniendo muy buenos resultados en sus negocios. Hoy quiero hablar acerca del poder del propósito. Yo no sé si alguna vez te has preguntado por qué hay personas que a pesar de lo que viven, a pesar de lo que les hacen, a pesar de que a veces les va muy mal, de que se han caído muchas veces, de que se han quedado sin un centavo en su cartera, siguen adelante. Parece que no se detienen, parece que son imparables. Parece que tuvieran algo especial estas personas, ¿no es cierto? Yo no sé si alguno lo ha analizado o lo ha visto. Y es justamente aquí donde es importante tener sentido de propósito. Sentido de propósito es básicamente saber para qué estás haciendo lo que estás haciendo. A veces ponemos como un propósito algo material y no es que esté mal, es algo bueno. De hecho, creo que la mayoría así es como comenzamos. Pero el propósito a veces es más grande de lo que creemos que podemos hacer. O sea que nos sobrepasa. Y eso es justamente lo que nos da ese sentido de propósito, de saber exactamente por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué me estoy esforzando tanto, por qué me estoy arriesgando, por qué estoy rompiendo paradigmas, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Si ahora mismo yo te preguntara por qué haces lo que haces, no sé si estás en redes de mercadeo, quizá estás por entrar a una red de mercadeo, probablemente estás en un trabajo, estás en un negocio, pero tiene que haber ese propósito. Y mira, te voy a contar, porque creo que esto es importante verlo desde este punto de vista. Cuando alguien comienza a trabajar, porque yo sé que si tú estás desarrollando redes de mercadeo, una pregunta que te haces constantemente es cómo es posible que la gente quiera seguir pegada en un trabajo sabiendo que puede obtener mayor libertad, sabiendo que no va a alcanzar sus metas, sus objetivos, estando en un trabajo como todo el mundo lo hace. Deberían de emprender, deberían de meterse a mi negocio, deberían de entrar a redes de mercadeo, deberían de hacer algo, porque es que están detenidos ahí. Pues fíjate que creo que cuando comenzamos a trabajar y quizá recuerdes la emoción que te causaba el hecho de tener tu primer empleo y de que ibas a recibir tu primer ingreso y que ibas a tener todos los beneficios de un empleado, tenía un propósito, ¿no es cierto? ¿Cuál era ese propósito? Probablemente me digas, bueno, Gerardo, yo quería independizarme en aquel momento de mis papás, yo quería tener ese primer trabajo porque quería comprarme un auto, porque quería ir a un viaje, etcétera. Todo tenía un propósito, pero una vez dejaste de tener ese sentido de propósito y entonces se volvió tedioso. Entonces estabas envuelto en un montón de situaciones donde decías, otra vez es lunes, ¿por qué? Pero antes, cuando había el sentido del propósito, decías, es lunes, qué buena onda, voy a trabajar y este fin de semana cobro y entonces ya me acerco un poco más a la meta que tengo. Y eso te daba la emoción, te daba el empuje, te daba el entusiasmo para seguir trabajando, a pesar de lo que fuera. Porque al principio era divertido, era emocionante y después se te hizo aburrido, se te hizo tedioso, se te hizo complicado. Inclusive llegaste ya al punto de decir, ya no quisiera trabajar más. Pero ¿por qué antes no pasaba eso? Entonces es justamente porque el sentido de propósito te mantiene ahí. Y eso es lo que hace la diferencia. Por eso, si hoy tú estás emprendiendo, si estás haciendo redes de mercadeo, definitivamente tienes que tener un sentido de propósito. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Cuál sería la respuesta? Porque una vez tú tengas ese sentido de propósito, vas a tener herramientas que te van a ayudar a
avanzar día a día. Para que te des una idea, cuando tú tienes sentido de propósito, ese propósito te motiva a seguir todos los días a pesar de lo que pueda estar pasando. A pesar de que ayer fue un día malo, a pesar de que no alcanzaste un resultado que querías alcanzar, a pesar de que nadie cree en ti, de que te han dicho un montón de personas que no, de que se te han cerrado las puertas. Cuando tienes ese sentido de propósito, tú continúas con esa motivación. Estás sumamente motivado. Es algo que viene de dentro de ti. No necesitas que alguien te dé una plática motivacional, no necesitas ir con un coach, nada de eso lo necesitas porque tienes la motivación interna y eso es lo que te hace estar constantemente con esos niveles de energía para alcanzar esas metas que tú quieres alcanzar. Y es justamente por eso que a muchos les dicen que son personas que viven en ilusiones, que eres un pobre soñador, que solamente te emocionas y eso es todo. Pero es porque tú tienes un sentido de propósito. Un sentido de propósito también te va a mantener con tus prioridades enfocadas. Vas a estar sumamente enfocado en tus prioridades. Vas a saber exactamente qué es lo que quieres. Y créeme que yo he pasado momentos donde las prioridades están alineadas y no te mueves de ahí, pero un poco pierdes ese sentido de propósito y empiezas a ver otras cosas. Entonces tus prioridades ya no están enfocadas. Y entonces pierdes tiempo en un montón de cosas que no deberías estar perdiendo el tiempo. Entonces, ahí, estudiante del éxito, es donde ese sentido de propósito te mantiene constantemente viendo esas prioridades que debes tener para el desarrollo de tu negocio y para dar un paso más para alcanzar esas metas y esos objetivos que tú tienes. Un sentido de propósito también va a desarrollar tu potencial. Cuando sabes qué es y para qué es lo que estás haciendo, definitivamente tu potencial se va a ir fortaleciendo, se va a ir desarrollando, se va a ampliar. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, simplemente porque estás dispuesto a romper con paradigmas, con esquemas, con pensamientos que quizá tienes, porque sabes hacia dónde tú estás avanzando, hacia dónde tú estás caminando. Mira, lo pongo desde esta perspectiva. A lo mejor el sentido de propósito que tú tienes por lo que estás haciendo es comprarte un auto. Voy a poner ese ejemplo. Y a lo mejor estás juntando dinero para comprar ese auto. Ese sentido de propósito va a desarrollar ese potencial porque de pronto vas a ver oportunidades donde antes no las veías. Vas a estar más con tus sentidos más agudizados con respecto a hacer negocios, por ejemplo, encontrar prospectos, posibles clientes. Vas a parecer que tienes una especie de radar o de sonar que te avisa dónde hay una gran posibilidad de hacer negocio. Y eso es lo interesante cuando tienes ese sentido de propósito. Y entonces vas a lograr ese objetivo que tú tienes en menos tiempo. Un sentido de propósito también te va a dar la capacidad de vivir en el presente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tienes un sentido de propósito, vas a entender, como lo hablábamos en el episodio pasado, que posiblemente has fallado, que has tenido errores en el pasado, pero no vas a vivir en el pasado, ni de tus errores, ni de tus éxitos. Porque en algún episodio hablamos qué tan complicado es cuando tienes éxito y no sabes cómo trabajar con él porque te puede atar al pasado. Entonces, cuando tú tienes ese sentido de propósito, puedes evaluar el pasado, ya sea con fracasos y que te va a dejar lecciones, como con éxitos que también te van a dejar lecciones. Y te va a mantener en el presente porque sabes que ese es el momento en el que tienes que trabajar por lo que tú quieres alcanzar. Y por último, un sentido de propósito te va a incentivar, te va a motivar a estar evaluando tu
progreso. Hay mucha gente que, sea lo que sea que hagan, van de día en día. Básicamente no saben si van bien, si no van bien, no están viendo el mapa, ni siquiera se trazaron una ruta, ni siquiera tienen un mapa. Es más, ni siquiera han descargado la aplicación de mapas, de GPS en sus teléfonos. Y entonces quieren llegar a algún lugar, quieren alcanzar algo, pero no saben ni qué quieren alcanzar. Pero cuando tú tienes un sentido de propósito, tú puedes evaluar y saber cómo estás avanzando, qué es lo que está pasando. Y por esa razón, quizá a este momento tú te has dado cuenta que has hecho cambios en tu manera de ver la vida, en tu manera de pensar, en tu manera de actuar, en la manera en que te cuidas, en la manera en que estás nutriendo tus pensamientos. Todo eso ha ido cambiando poco a poco porque tienes ese sentido de propósito. Esa es una de las ventajas que tenemos al tener ese sentido de propósito. Hoy te he hablado de 5 puntos muy interesantes al que nos lleva este sentido de propósito. Por eso, estudiante del éxito, si hoy tú dices, no sé cuál es mi propósito, no sé exactamente qué es lo que estoy haciendo, te lo voy a poner de esta manera y creo que puede ayudarte. Y no significa que lo tengas que definir de esta manera, simplemente quiero que lo analices y quizá te ayude a encontrar ese propósito. Quizá, y creo que lo he contado en el canal de YouTube, cuando yo entré a hacer redes de mercadeo, yo tenía 4 metas súper claras. Eso me daban sentido de propósito. Y entonces yo salía de trabajar y créeme, a veces salía y no comía nada y me iba a dar presentaciones, porque todavía esto digital y todo esto ni siquiera lo estábamos utilizando. Y recuerdo que yo llegaba feliz, a pesar de que no había comido todo ese tiempo. Quizá a veces pasábamos por algunas frituras a la tienda, algunas papas, un refresco y cosas así. Sin embargo, no me importaba. No me importaba porque tenía ese sentido de propósito. ¿Sabes lo que sucedió? Que cuando logré eso que yo estaba buscando y que me daba el propósito para hacer lo que yo estaba haciendo, que recuerdo que algo que me daba mucho ese sentido de propósito era poder decir que antes de los 30 años yo me iba a retirar, yo iba a renunciar a mi trabajo, y eso me daba ese sentido de propósito. Y bueno, las otras 4 o estas 4 metas que yo tenía complementaban eso. Y entonces, ¿qué sucedió? Que cuando llegó ese día, algunos saben, si llevan tiempo siguiéndome en YouTube, logré renunciar para no confundir, porque a veces me dicen, Gerardo, ¿cómo te retiraste a esa edad si se supone que tienes que esperar más? No es que me retiré y me paguen una pensión, me retiré voluntariamente, si lo queremos llamar así, a los 27 años. ¿Qué pasó? Que después de eso, como que ya no me sabía igual hacer el negocio. Ya no tenía ese mismo disfrute, ya no tenía esa sensación de adrenalina por lo que estaba haciendo. Se perdió. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, estudiante del éxito? Si a lo mejor tú te estás estableciendo comprarte un auto, ir a un viaje, comprarte una casa, qué sé yo. Antes de que logres esa meta, tienes que estar pensando ya en lo siguiente que te va a dar ese sentido de propósito. Entonces, ahí lo cambia todo. Voy a ponerte un ejemplo. Probablemente, como ahora mismo lo estamos trabajando, mi esposa y yo, hemos decidido y hemos tenido siempre en mente esto, ayudar a que más familias logren un ingreso extra lo suficientemente bueno para que se puedan dar una vida que antes no se podían dar. Y no estoy hablando de que se vuelvan multimillonarios. ¿Puede pasar eso? Claro que sí. Pero sabemos que hay familias
que si generan $1,000, $500 extra, empiezan a hacer un cambio, una transformación. Y ese es lo que nos da ahora mismo el sentido de propósito de seguir haciendo lo que estamos haciendo. ¿Cuándo vamos a parar de hacer esto? Hay muchas familias a las cuales hay que apoyar, siempre y cuando esas familias quieran. Entonces, eso nos motiva constantemente. Eventualmente, en el camino puede venir otro auto, casas, muchos viajes, pueden venir muchas cosas. Pero sabemos que ese no es el fin, sino que es parte del camino, porque hay un camino más largo que recorrer. Eso es sentido de propósito. De hecho, estamos trabajando tanto en esto que queremos, cada vez que platiquemos con alguna persona acerca de nuestro proyecto de negocio, aunque la persona no entre, no se registre con nosotros o con algún miembro de nuestro equipo, se lleve algo. Que esa persona ese día pueda llevarse algo, aunque sea mínimo, y pueda decir, puedo hacer una diferencia, puedo cambiar las cosas. Justo ahora que hemos estado en esta cuarentena, me he topado con algunos amigos y platicado acerca de lo que han estado haciendo. Algunos que tienen mucho tiempo que no platico con ellos y hemos coincidido en redes sociales y esto y ver el éxito que tienen. Y recuerdo muy bien a alguien que me decía, Gerardo, es que aprendí mucho cuando estuvimos desarrollando un negocio y eso ahora me permite hacer esto. De verdad que vale la pena y te da más sentido de propósito todavía. Entonces, estudiante del éxito, este es un ejemplo de lo que está o estamos nosotros llevando a cabo. Como te dije hace un momento, no significa que lo tengas que hacer así tú, pero esto te puede dar una referencia de cómo encontrar ese sentido de propósito. Y créeme, las cosas se pueden poner feas. La situación puede complicarse muchísimo, pero el hecho de tener ese sentido de propósito te va a permitir seguir adelante. Así que, estudiante del éxito, espero que esto te sirva para encontrar ese sentido de propósito y logres muchas cosas en tu negocio, logres muchas cosas en tu vida. Así que ha sido un gusto compartir contigo estos minutos. Te invito, si no lo has hecho, a visitarnos en nuestro sitio web estudiantesdelexito.com. De ahí puedes ser dirigido a todas las redes sociales donde estamos. Puedes ir al canal, suscribirte en YouTube y ser parte de toda esta comunidad de estudiantes del éxito. Así que me despido, pero me despido como siempre, recordándote que yo creo en ti.